Hola, hola familia, ¿cómo están? Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarle. Hoy viernes, por la misericordia del Señor, estamos aquí al pie del cañón, preparados para continuar nuestro curso de capacitación ministerial, que ya por aproximadamente quizás 5 meses estamos teniendo. Yo quiero expresar unas palabras de gratitud a todos aquellos, un remanente, porque siempre es así. La mesa se sirve con todo tipo de provisión y solamente un pequeño remanente, aquellos a quienes Dios le da oído para oír, abre los sus entendimientos, estarán atentos a lo que el Señor, por su Espíritu y por su palabra, nos quiere comunicar. Nos encontramos estudiando los libros de restauración porque la restauración del pueblo de Dios es uno de los temas más importantes que nosotros podamos abordar. Es importante porque para Dios es importante. Es importante porque el pueblo, el Reino Unido, cuando estaban las 12 tribus unidas, bajo el reinado que llegó a su gloria, el Reino Unido bajo el hijo de David, Salomón, pero luego por causa de la idolatría, el causa del pecado, pues el reino fue dividido. Fue dividido en el reino del norte, las 10 tribus, Jeroboam como rey, y el reino del sur, Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam no era hijo de Salomón, Roboam era hijo de Salomón. Entonces vemos lo que aconteció y lo que hoy vamos a continuar estudiando. Pero primero necesitamos pues que se una conmigo para pedir al Señor su ayuda indispensable. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad, a quien pertenece la sabiduría, la gloria, el poder, la alabanza, el reino, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que me conceden este día de poder estudiar tu palabra. Gracias por este pequeño remanente, los que pueden conectarse en esta hora y lo que posteriormente, a través del tiempo, y si es posible, por muchos años que estos estudios estén disponibles, puedan ellos, igual que yo, edificarnos y estudiar tu palabra. Señor, sin ti absolutamente nada podemos hacer. Señor, de ti depende que la palabra sea entendida. De ti depende, Señor, solamente yo soy un vaso que estoy muy necesitado como todos los hermanos. Dame tu ayuda, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, vamos a continuar pues con este estudio de los libros de restauración. Y ahí en esos libros de restauración vamos a ver el propósito de Dios para con su pueblo. El tema de la restauración del pueblo de Dios es un tema que brilla por su ausencia. Yo no escucho ni veo en las redes sociales y mensajes. Yo escucho también a otros predicadores. Son muy pocos lo que escucho hablando de la restauración. Mas, sin embargo, la restauración del pueblo de Dios es un tema que aparece desde el mismo libro de Génesis. A través de todo, el pueblo está en obediencia, el pueblo cae, el pueblo necesita ser restaurado, Dios lo lleva al arrepentimiento y sigue ese ciclo. Ahora nos encontramos estudiando el reino del norte y el reino del sur para poder entender lo que es la restauración. No podemos ir simplemente a lo que nuestros ojos ven hoy. Siempre cuando trata con su pueblo, Él va a la raíz del asunto. Entonces, hoy vamos a estudiar
la transportación a Babilonia, como el reino del sur fue transportado, llevado en cautiverio para ser sentenciado a esos 70 años de cautiverio. No confunda, por favor, cuando vea la palabra, oiga la palabra 70, que yo estoy hablando de las 70 semanas de Daniel, que se cumplió todo con excepción de la última semana, que es la semana de la gran tribulación. No confunda una cosa con la otra. No asuma nada, estudie, investigue. Hoy está esto constantemente, eso yo lo veo, interactúo, aún con los miembros de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Hermano, mi postura es, yo creo. Esto no es un asunto de tu postura, esto no es un asunto de mi postura, esto es un asunto de así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor en su Biblia? ¿Qué dice sobre la restauración? ¿Qué dice sobre el Espíritu Santo? ¿Qué dice? O sea, lo que importa es lo que Dios dice, porque nosotros no vamos a pasar la vida solamente dando opiniones. Creemos que conocemos las cosas sin estudiar. Con todo respeto a su persona, yo le quiero decir que la mayoría de los cristianos no escudriñan la Biblia. Después de ser pastor por 30 años y ser creyente por más de 50, yo creo que puedo decir eso. Yo me he interactuado literalmente con tantos creyentes, yo me doy cuenta que ellos no escudriñan la Escritura, ¿verdad? Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Y algunos ni la leen, no leen las Escrituras. Pero entonces cuando le hablan de algo de la Biblia, dan opiniones. Oh, yo creo, hermano, que es... No. Estudia, escudriña. Hazte amigo de un buen maestro. ¿Usted me entiende? Hazte amigo de un buen maestro, una persona que conozca la Biblia en tu congregación, para que... Damos la bienvenida a la hermana Maricia, a la hermana Ponce. Dios le guarde mucho a usted y a su familia. Vamos aquí al libro de Jeremías. En el capítulo Jeremías, Dios bendiga al pastor, nuestro hermano Cándido, desde la República Dominicana. Estamos estudiando lo que es la restauración. Para poder entenderlo, reitero lo dicho, tenemos que ir a la raíz. No se vaya por las ramas, vaya a la raíz. Le digo a la iglesia, cuando quiere, ellos me conocen, me digo, hermano, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Cada vez que predico, enseño, y eso es constantemente, lo llevo al libro de las raíces, Génesis, el semillero de la Biblia. Ahí está todo. Todo. Usted estudia Apocalipsis y tiene que conectarlo a Génesis. Usted estudia las epístolas, tiene que conectarlo al Antiguo Testamento. Dios no nos dio a nosotros, un libro llamado Antiguo Testamento y nos dio un libro llamado Nuevo Testamento. Eso es un error. El Antiguo Testamento es para los judíos, no es para los cristianos. Eso es un error. Error colosal. Y por eso el pueblo de Dios a veces no tiene fundamento. Escucho a los predicadores. Yo le dije una vez, a un joven, tú no puedes interpretar el libro de Hebreos si tú no estudias el libro de Levítico. ¿Cómo es eso? Digo, bueno, Trata de estudiar la carta a los hebreos desconectando los levíticos. ¿Por qué? Porque Levítico habla del sacerdocio, según el orden levítico, Aarón, etc. Y Hebreo habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero primero tienes que estudiar la tipología, el simbolismo, las ofrendas del Antiguo Testamento para tú poder entender lo que pasa acá. Dios dio su palabra en dos términos. ¿Entiendes? Un solo pueblo, dos aspectos de gloria. Un solo pueblo, dos aspectos de gloria. La gloria del Antiguo Testamento, la gloria de los santos del Nuevo Testamento. Un pueblo. Aquí en el libro le decía familia, en el libro de Jeremías, aquí vamos a estudiar entonces cuando el pueblo fue transportado a Babilonia, porque fue sentenciado al cautiverio de 70 años. Entonces, exactamente, se relacionan 100%. Entonces aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 52, Biblia a mano 52, versículo 27.
Jeremías capítulo 52, versículo 27. Ahí en ese capítulo te habla de la caída de Jerusalén, el reino del sur. Jeroboam, rey del reino del norte, las 10 tribus que fueron esparcidas hace más de 2700 años y nunca han regresado. Los 10 pedazos del manto, la capa que el profeta tenía, y los rompió y le entregó a Jeroboam 10 pedazos. Vas a reinar sobre las 10 tribus. Roboam, hijo de Salomón, 2 pedazos. Judá y Benjamín, reino del sur. El reino del norte fue llevado al cautiverio por Asiria en el año 722. El reino del sur, que estamos estudiando en estos momentos, en el año 586. Estas fechas son aproximadas. Aquí viene la caída de Babilonia, tal como Dios le había dicho. ¿Dónde Dios le dice eso? Jeremías 25, Jeremías 29. Aquí ahora en Jeremías capítulo 52, versículo 27. Voy a leer el 26. Habla de cómo, dice, los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, oiga esto, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. El rey de Babilonia, ¿quién es? Nabucodonosor. Versículo 27. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Preste atención a esta expresión. Así fue transportada de su tierra. Así, de esta manera, de esta forma. Dice un versículo que leímos en Crónica, y ya no hubo más remedio. Por lo tanto, ramera, oye palabra del Señor. Una palabra fuerte, ¿eh? Ramera, oye palabra del Señor. Aquí en el capítulo 52 nos encontramos, leemos un poquito más, versículo 12. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. A propósito, Babilonia. Cuando usted piensa en el término Babilonia, ¿a dónde le lleva su sano entendimiento? Babilonia. Génesis capítulo 11. Nimrod, el cazador, un gran cazador, vigoroso cazador delante de Dios. Oh, no era que tenía un rifle, un arco, cazador de almas, un perverso. Babilonia significa confusión. Subamos, hagamos, edifiquémonos. Y Dios dice, descendamos. Cuando usted lea la palabra descendamos en la Biblia, es para juicio. Descendamos. El hombre declara autonomía, independencia de Dios. Nosotros, bueno, la primera Liga de Naciones corrupta. Ese espíritu babilónico que prevalece en muchos sectores, aún en el campamento de los santos. Entonces dice que el versículo 12, Nabucodonosor vino a Jerusalén, Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, el hombre de confianza, el hombre importante, dice entonces, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos, es decir, de los babilónicos, que venían con el capitán de la guardia, llamado Nabuzaradán, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Entonces, destruye el lugar de adoración y destruye el lugar de protección. Ve el orden de adoración y de protección. Aplique eso a la iglesia contemporánea de hoy en día. Aplique lo que usted ve, cómo usted ve. Yo le pregunto a los pastores, ¿cómo ve la iglesia? Oh, en Victoria. Está en Victoria, ¿sí? Sí, más de 45,000 denominaciones. Oh, sí, estamos en Victoria, sí.
Cada uno coge por donde le da la gana. Cada uno levanta su propio, como si fueran papas, levanta su propio imperio. Y no con humildad de corazón sirven al Señor. Van en misiones, trabajan como misioneros, dedican su tiempo, abnegado, día y noche. Predican a tiempo y afuera de tiempo. Entonces dice aquí, dice versículo 15, Jeremías 52:15, estoy hablando de cómo el pueblo fue transportado a Babilonia para iniciar las 70 semanas del cautiverio babilónico, que vino consecuencia de que tanto el reino del norte, las 10 tribus, continuaron en su idolatría. Recuerda que Jeroboam hizo dos becerros, uno en Betel y uno en Dan, para que ellos no fuesen al reino del sur a adorar, porque ahí estaba el centro de adoración. Y instituyó un culto falso, sacerdote que no era del orden levítico, corrupción. El pueblo de Dios completamente, y el pueblo cedió. El pueblo cedió a esa corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Todo el ejército de los caldeos, Jeremías 52:14, todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros alrededor de Jerusalén. ¿Qué pasa si se destruyen los muros? El pueblo está completamente indefenso. Versículo 15. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia. ¿Entendemos eso? Traidores. ¿Cuánto duele en un país cuando hay traidores que en vez de defender su patria son traicioneros? Yo lo veo en mi país, en la República Dominicana. Veo traidores haciendo cosas ilícitas, transportando personas ilegalmente para que crucen la frontera por dinero. Esos son traidores a la patria. Pero tenemos un gobierno pusilánime que no es fuerte, que básicamente no se hace nada y se sigue la corrupción. Bueno, algo similar aquí. Habían estos desertores y se fueron por soborno, por lo que sea. Y dice, y todo el resto, versículo dice, más de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. ¿No creen ustedes que ellos dejaron a Jerusalén completamente? Ellos se llevan, miren cómo estos reyes procedían, miren. Ellos venían, atacaban a una ciudad. Ellos venían, invadían una ciudad, derrubaban los muros, saqueaban todos los lugares donde había cosas de recursos, tomaban a las mujeres preciosas para ellos, tomaban la crema y la nata de la sociedad y lo transportaban y lo ponían en lugares estratégicos. Por ejemplo, Daniel fue transportado, Ezequiel fue transportado, y ellos lo pusieron, eran esclavos, y lo pusieron en lugares eminentes. Ok, ahora, ¿qué hacen ellos? Ellos cogen el pueblo y lo llevan a Babilonia y se mezclan, eso para diluir la raza, ¿me entiendes? Diluirla. Entonces, cogen del pueblo de Babilonia, los caldeos, y cogen muchos y lo ponen en Jerusalén. ¿Qué pasa? Una mezcla. Ejemplo, la mujer de Samaria, la mujer samaritana, era una mezcla de judíos con otro tipo sea lo de Asiria o de Babilonia. Eso digo esta nota para que usted entienda lo que está aconteciendo. Entonces, aquí estoy en Jeremías 52:27 explicando lo que tiene que ver con la transportación a Babilonia. Aquí entonces Jeremías capítulo 52, versículo 24 al 27, leemos lo siguiente. Usa la Biblia, hermano, no solamente escucha, usa la Biblia. Dice aquí, tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote. El principal sacerdote, se entiende, de Jerusalén. A Sofonía, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. De la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los
consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra. Y 60 hombres del pueblo que le hallaron dentro de la ciudad. Lo tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y lo llevó al rey de Babilonia. Le acabo de explicar la nata y la crema de la sociedad. Tomó algunos que tenían cargos políticos, tomó algunos los sacerdotes que tenían cargos religiosos, como dirían ellos, y los transportó a Babilonia. El pueblo se esperanzaba, por lo menos tenemos aquí un sacerdote. Pero estaban en completa esclavitud. Entonces aquí vemos ahora, esto trajo gran lamentación. Cuando usted está fuera de su patria, cuando usted está, yo recuerdo cuando yo vine a este país, yo tenía a los Estados Unidos de Norteamérica, a la ciudad de Nueva York, yo tenía, si mal no recuerdo, tenía 12 o 13 años. Yo estaba muy triste, todo me parecía igual. Y llegué invierno, diciembre 22 del año 1967. Hermano, para reunirme con mi mamá y otros hermanos míos que están acá. Y yo me sentía triste. Yo encontraba esto como una prisión de ladrillos. Dígame usted, este pueblo que fue desconectado del templo, centro de oración, fue desconectado de la protección de la ciudad porque los muros fueron destruidos. Fueron esparcidos por todas partes. ¿Cómo estarían ellos? Bueno, viene la lamentación. Entonces aquí vemos cómo lo ilustra en el libro de Jeremías, pero llamado ahora Lamentaciones. Aquí nadie describe el estado de ánimo. Él pone grandes pinceladas en el lienzo o el canvas de la historia. Y él nos pinta un cuadro que nos hace nosotros sentirnos tristes por la suerte de aquellos que habían sido. Cuando usted lea, Dios te bendiga, hermano Valentín, cuando usted lea el libro de Lamentaciones, recuerde, está relatando, es el corazón de Dios. Las emociones de Jeremías en el libro de Lamentaciones son el corazón, el latir, los sentimientos de Dios al ver qué padre se siente a gusto castigando a su hijo que es rebelde. Él lo dijo en hebreo, él lo dice en Proverbio, que Dios, el padre que ama a su hijo, lo castiga, lo sanciona. Y dice, al momento, ningún castigo, pero es para el bien del muchacho rebelde, es para el bien del pueblo rebelde. Mire, para que usted tenga un poco de sabor de lo que está aconteciendo. Pase de aquí a Lamentaciones, para que usted lo vea. Mire esto, signo de exclamación. ¿Está conmigo? Lamentaciones capítulo 1. Como ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. ¿Entienden? Sus amantes eran la idolatría, los dioses falsos. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá, más claro no puede estar, reino del sur, ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estructuras. Cuando se trataban de escapar, la perseguían. La casada de Sión tiene luto.
Porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Las fiestas. No la fiesta judía, como dice la gente. O esa no es una fiesta judía, no, la fiesta de Jehová. Es increíble cómo aún los cristianos tuercen las escrituras. Eso es de los judíos. Ajá. Levítico 23 dice que es una fiesta de Jehová. Y que eran eternas. Medite sobre eso. Dice aquí, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y tienen amargura. Porque claro, alguna gente quedaron allí en Jerusalén y se mezclaron. Por eso ellos transportaron a los sacerdotes. En otras palabras, todo lo que producía gozo, alegría, algarabía, sostén, vida espiritual, fue cortada por el maligno, por el enemigo. Y dice, sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Oiga esto, causa y efecto. Causa, ¿por qué? ¿Por qué? La raíz. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Ahí está. ¿Cuál fue la causa? Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Yo te pregunto, querido hermano de mi alma, ¿usted cree que la iglesia, que Dios va a dejar que la iglesia siga en la suya? Cuando Él dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, con una virgen ataviada para su marido, para su esposo. ¿O no? Viene el castigo. Viene el castigo. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos, siervo con C, no el animalito siervo, que no hayan pasto y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Le miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Se burlaron de su caída. Usted ha leído el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y cargábamos nuestras arpas. Y los que nos llevaron cautivos nos dijeron, vengan, cantadnos algunos cánticos de Sión. Ellos respondían, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? ¿Cómo vamos a cantar? Estamos en aflicción. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? Capítulo 2 de Lamentaciones. Dice, mire esto, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? ¿Cómo oscureció? Usted dice el término, oscurecer. ¿Cómo se tornó su piel? Dice, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá. Humilló al reino y a su príncipe. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de sus diestras frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Antesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza
y el lamento. ¿Qué descripción más gráfica? ¿Qué descripción llena de tristeza, de lágrimas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se rebeló contra su Hacedor. Es decir, desapareció su hermosura. La ciudad quedó desolada. Derribó, quitó la hermosura de Israel, que era la corona de las naciones. Capítulo 3 de Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Recuerde que Jeremías estaba en cautiverio. No pensemos que Jeremías está en un escritorio con un fresco escribiendo como que nada. Jeremías sufrió la suerte. Jeremías lo persiguieron. Jeremías lo lanzaron en una cisterna. Gracias a Dios que no tenía agua y luego lo sacaron. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pudo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Y aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi aflicción. Claro, Dios escuchaba cuando el pueblo lloraba. Cuando el padre azota a un hijo, él llora. Azota a su hija, aunque es raro hoy en día, porque ya los psiquiatras, los psicólogos, que eso le hace daño. Voz de hombre y no de Dios. Dice que la vara me infundirá aliento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que dicen los psicólogos despistados o lo que dice Dios en su palabra? Capítulo 4. Como se ha ennegrecido el oro. Si el oro está ennegrecido, pierde su valor. El oro está refiriéndose a Jerusalén. Vamos a entender la manera que se expresa. Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras de su santuario están esparcidas por la encrucijada de todas las calles. Los hijos de Sión, está hablando de ellos, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. De ser oro, ahora es como el barro del alfarero. De algo que tenía tanto valor, ¿entiendes? Valor, ahora ha disminuido su valor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Dejó sus mandamientos, sus estatutos y secretos. ¿Por qué? Querido hermano, ¿por qué la iglesia hoy en día está? Si usted le dice esto a muchos pastores, a usted lo quieren apedrear. Usted es demasiado pesimista, hermano. La iglesia está en victoria, la iglesia está así, así, así. Ajá. ¿Sí? Así que usted va a la iglesia. Yo creo entonces que necesitamos que el Señor lave nuestros ojos con colirio para entender. Sí, sí, Dios siempre tiene un remanente. Ese es el punto. Siempre habrá un remanente y hemos de ver todo eso. Porque son 15 lecciones, esta es solamente la cuarta. Dios siempre tiene un remanente a través de todos los siglos, los tiempos. Dios siempre, un remanente que es la base para Él continuar su restauración al resto del pueblo. Entiéndase, el pueblo que está en cautiverio es pueblo de Dios, pero está en cautiverio. Pero dentro de ese cautiverio hay un remanente que Dios preserva, se preserva a 7,000 que no doblan rodillas delante de Baal. ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿O eres parte tú de esa Babilonia religiosa que pacta, que reclama, que dice yo soy cabeza y esa prepotencia del pueblo de Dios? ¿O eres de aquello? Señor, aunque esto es sencillo,
Yo di 2 éxodos. Mi primero, en el año 1985, después de ser miembro de una denominación por 15 años, y luego siendo pastor de una iglesia había otros pastores, yo renuncié. Yo no podía tolerar lo que yo veía en ese lugar. Y di mi éxodo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor en su gracia me estaba diciendo, no siga metido ahí. Da tu éxodo. Ahora bien, aquí en Éxodo, en el capítulo 19, usted va a ver lo que Dios le dijo a Israel cuando lo llamó y lo sacó del cautiverio. El cautiverio de 400 años allá en Egipto. Este pasaje que es clásico, que se menciona en Éxodo, en Primera de Pedro, capítulo 2, y se menciona en Apocalipsis, capítulo 1. 3 testimonios de lo mismo. Mire lo que Dios le dice en el capítulo 19. Le dice, después que Dios lo saca del cautiverio, usando a Moisés, a Aarón y a Miriam o María como instrumentos, el Señor lo saca de ese cautiverio de 4 siglos. Han transcurrido 3 meses, si mal no recuerdo, y están al pie del monte Sinaí. Y allí Dios le dice las siguientes palabras. Vosotros viste lo que yo hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Os he traído con alas de águila. El Señor como una gigante águila, mire la metáfora, desciende allá a la tierra de Gosén. Desciende a Egipto. Y en sus poderosas alas transporta a todas esas casi 3 millones amados. Lo transporta hasta el monte Sinaí. Porque ahí fue que se firmó el acta del matrimonio, los 10 mandamientos. Y Dios le dice lo siguiente en el versículo 5. Ahora pues, si, palabra condicional, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál es la condición? La condición número 1 para ser pueblo de Dios: si diereis oído a mi voz. Mis ovejas, dijo el mismo que dijo esto, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Se da cuenta que no hay 2 dioses? Que no hay uno en el Antiguo Testamento llamado Jehová y otro en el Nuevo llamado Jesús. Error. Y algunos predican y enseñan como que si fuese una dicotomía, 2 cosas. Ahora bien, en el libro de Cantar de los Cantares, ¿qué le pasa a uno? ¿Quiénes son usualmente los trabajadores que tienen su piel tostada por estar tanto en el sol? ¿Quiénes son esos en esos tiempos? Los esclavos. Los esclavos. Dios te bendiga, hermana Isaura. Yo le guardo. Te saludo desde la ciudad de Nueva York. Los cursos de capacitación ministerial, este es como el 7º curso que damos. Y entonces estamos aquí ahora hablando de lo que es la restauración. Y todavía no hemos llegado, solamente estamos comenzando. Esta es la 4ª clase. Faltan 11 todavía, o más. Mire esto. Ahora, aquí en el libro de Cantar de los Cantares, mire cómo se explica esto. Versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como la cortina de Salomón. Morena soy, porque esto es morena. Oiga esto. No reparéis. Dios te bendiga, hermano Fuentes.
no reparé que soy morena. Y dice, porque el sol me miró. No sé si usted entiende. Ha estado tanto en el sol. Morena soy una esclava. He estado fatigado en el sol. Una descripción también. Y dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacienta, dónde se estea al mediodía. Pues ¿por qué habría de estar como errante junto a los rebaños de tu compañero? Está en esclavitud. El sol la miró, el sol la quemó. Esa es la condición del pueblo. Ahora bien, regresamos a Lamentaciones. Lamentaciones, ahora en el capítulo 5. Mire esto, hermano. Esta ahora es una oración por el pueblo afligido. Lamentaciones capítulo 5. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra edad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestras aguas bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. O sea que los egipcios eran sus enemigos, ¿recuerdan? Y fue Dios que proveyó por José toda esa provisión. ¿Ve la conexión? A esos que nos afligieron en Egipto, que eran nuestros enemigos, ahora tenemos que pagarle. Le tenemos que suplicar que nos den de comer. Y le dice, siervos se enseñorearon de nosotros y no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno. ¿Está entendiendo? Morena soy, morena soy. Están en esclavitud a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. O sea, los ancianos en la puerta significa eso que juzgaban. Y dice, los hombres dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se convirtió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, y ay de nosotros porque pecamos. Está reconociendo la causa de su cautiverio. Está reconociendo la iglesia la causa por la cual está en cautiverio hoy. Está la iglesia en arrepentimiento porque no va en pos de Dios como él dice. Está la iglesia rechazando a los falsos profetas del evangelio que te hablan de prosperidad, de pactar, de que tú eres grande, mujer empodérate. ¿Me doy a entender? ¿Me explico de esa manera? Oh, no, la iglesia se va en pos de ellos. La iglesia rechaza el evangelio y se va en pos de todo este tipo de basura religiosa que hoy está rampante en el campamento de los santos. Por eso fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerá para siempre.
tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Le vamos a responder: porque te rebelaste contra Dios y Él te mandó al cautiverio en Babilonia por 70 años. Y aunque te arrastre por el piso y sean 69 años y medio, tienen que ser 70. No son 69 ni tampoco son 71. La boca del Eterno dijo: son 70 años de cautiverio. Yo me pregunto, te puede ser creyente por más de 50 años. ¿Hasta cuándo Dios permitirá que su pueblo ande como anda? Más de 45,000 denominaciones por todas partes. Cada día aparece una nueva. Cada loco coge una Biblia, pone 4 sillas y ya se hace pastor. Peor aún, pastora, profeta. Es un panorama bastante triste lo que está pasando el pueblo de Dios. Versículo 21, el final del libro de Lamentaciones. Es un clamor, es un gemir, es un sentir. Vuélvenos. ¿Ve? Una palabra importante, vuélvenos. Dice, vuélvenos. Es que no estamos. Vuélvenos, estamos extraviados, estamos en esclavitud. Vuélvenos, Jehová, a ti. Y nos volveremos. ¿Quién es el único? El ecumenismo, reuniones, conferencias de hermandad, vamos a unirnos todas las congregaciones, dejémosla el pleito, no. El único que puede tornar a Dios. Y dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera, claro. Bueno, fueron 70 años de cautiverio. ¿Cuántos años estará la iglesia en cautiverio? Yo reitero esto, yo le he preguntado. Cuando yo encuentro pastores, a mí no me impresiona si tienen un templo de 3 plantas, si el estacionamiento está lleno de carros, si hay un buen grupo musical. La pregunta mía es, ¿está siendo el Señor honrado del primer cántico hasta el amén al final del mensaje? Esos siervos que están ministrando, en verdad quieren el bien de la iglesia, o solamente quieren una iglesia grande y no una gran iglesia. Déjame repetirlo. Quieren una iglesia grande y no una gran iglesia. Los músculos no es lo mismo que la grasa. Algunos yo sé que entendieron eso. Y dice aquí, lo último y el tercer punto es el pacto. Todo está basado en el pacto. Dios ha hecho pacto. Oh no, consigo mismo. Cuando usted ve la palabra pacto, que Dios hizo pacto con Abraham, con pacto con Isaac, con pacto con Jacob, etc. No. Dios hace un pacto basado en que Él es que va a cumplir los términos de ese pacto y nos hace partícipe a nosotros por su misericordia. Mire aquí ahora Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Capítulo 28, versículo 1. Oiga esto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Cuál es la condición de ser pueblo de Dios? Oído. ¿Cuál es la condición para ser pueblo de Dios? Dios bendiga al hermano Emmanuel. Éxodo 19:3, al pie del monte, después que salieron del cautiverio egipcio, están ahí. La voz de Dios sale del monte y le dice, si dieres oído a mi voz, vosotros me seréis un reino de sacerdote, un pueblo santo.
si dieres oído a mi voz. Condicional. Aquí dice lo mismo. Aconteció que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué están en cautiverio? ¿Y por qué se están lamentando? ¿Y por qué Nabucodonosor vino y arrasó? Porque no dieron oído a su voz. Oh, pero hoy día Dios no envía un ejército y se lleva a los cristianos por otros sitios, no. Dios tiene otros medios. Dios le manda falsos profetas. Dios le manda la plaga de los predicadores de prosperidad para que se arrastren y le den todo el dinero. Porque no quieren oír la voz de Dios. Y Dios lo envía. Y la iglesia, ellos no saben que están en cautiverio. Están todo está bien, victoria, pero están en cautiverio. Están en cautiverio. Entonces, ahora, le pido que lean, cuando tenga tiempo, lea completo el capítulo 28. Voy ahora a saltar al versículo 15. Dice, pero acontecerá. Ustedes ven el contraste. Si dieres oído a mi voz, ustedes van a hacer la diadema en mi corona. Pero acontecerá. Esto no es una amenaza. Esto dalo por cierto. Dalo por cierto. Que si no oyeres la voz de Jehová, vamos a ser claros, se oye la voz de Dios y se va lo que Él dice, o hacemos lo que nos da a nosotros nuestra gana. Son solamente dos opciones: obedecer o desobedecer. Obedece a lo que Dios dice o no lo obedece. Esto se dice en el versículo: si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Suena familiar. No se lo había dicho en el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio. No se había dicho en Éxodo 19. Si usted busca, por ejemplo, la concordancia Strong, esa palabra condicional, sí, usted se va a sorprender cuántas veces Dios le dice, esto es si tú obedeces. Y le dice que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será en tu ciudad, maldito en el campo. Usted ve aquí están. Ese capítulo es importante. Las bendiciones o las maldiciones de no cumplir la. Déjeme decir algo y préstenme mucha atención ahora. Cuando se lee en el Nuevo Testamento que Cristo nos libró de la maldición de la ley, ¿sabe cómo interpretan los cristianos que la ley es maldita? Oye, qué error y horror. Que la ley es maldita. No. Si la maldición de la ley es esto, Cristo nos libró de la maldición de esto que está aquí, la maldición de la ley. Esta es la maldición de la ley. Porque todos estábamos malditos porque éramos desobedientes. Él nos libró, no de la ley, la maldición de la ley. Oh, bendito sea Dios. Los creyentes van al Nuevo Testamento y Cristo nos libró de la maldición de la ley. O sea, y digo, ¿qué significa eso? Ellos creen que la ley que Dios le dio a Moisés, la ley, la palabra santa de Dios, es una maldición. Yo no sé en qué cabeza cabe eso, hermano. Y usted lo escucha, mi posición, porque la Biblia dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Yo le pregunto, ¿qué significa eso? Y luego le digo, ¿sabes tú que la palabra ley en el Nuevo Testamento tiene 7 matices? 7 tonos, depende del contexto. Pero no, los creyentes no quieren estudiar un poquito de hermenéutica, no quieren buscar palabras en el diccionario. Esta es mi postura. Usted lo ve como grandes teólogos, ¿verdad? Mi postura, eso yo lo veo constantemente, aún en la iglesia del cuerpo de Cristo. Personas que discuten. Hermano, pero esa es tu posición. Y esta es la mía. Respeta mi posición. ¿O sí? Hay 2 posiciones. O es una o la otra. Aquí dice, si diere oído mi voz, vendrá bendición. Si no diere oído, vendrá bendición. Entonces, Cristo me libró de la maldición de la ley, entendiéndose que Cristo me libró de la consecuencia de no desobedecer. Eso es lo que significa. No la ley de Jehová es perfecta
que convierte el alma. Mire lo que mire cómo Dios define la ley, su palabra. Lea el Salmo 119 completo. Si usted está interesado en entenderlo, vaya a mi canal de YouTube. Ahí se hizo una exposición completa de ese salmo. Me tomó creo que 4 meses. Usted escribe en letra mayúscula Pastor Juan Córdoba. Pastor Juan Córdoba en YouTube. Y usted va a ver, se hace miembro, usted va a recibir todos los mensajes que se hacen. Okay. Para terminar, para concluir con esta clase, vamos ahora a Salmo 137, que yo aludí anteriormente. Salmo 137. El Salmo tiene que ver con el cautiverio. Te bendiga, Manuel. Salmo 137, querida familia, míralo aquí. Recuerda, el tema es la transportación a Babilonia, el cautiverio babilónico, los 70 años de cautiverio, de eso es que estamos hablando. Y cómo Dios restaura. Mire aquí el Salmo 137. Este es el clamor. Dios te bendiga, Andy. El clamor, el gemir del pueblo que está en cautiverio. Ahí está Jeremías. Ezequiel estaba ahí. Daniel fue llevado cautivo también. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Por qué llora? Acordándonos de Sión. Estamos fuera, miles y miles de millas del pueblo. Sobre los sauces, esos arbustos que crecen al lado del río. En medio de ella colgamos nuestras arpas. Es el pueblo de la alabanza, ¿no? Y lo que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y lo que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Yo diría que lo hicieron con sarcasmo, con ironía. Ustedes son la gente del pueblo, canten ahora, canten. ¿Por qué enganchan por qué ha enganchado las arpas? Y dice, y ellos respondieron, ¿cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra extraña? Y Dios les responde, oh bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por su misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin esta misericordia, hermano? ¿Qué sería de nosotros? Pero dejemos la rebelión, dejemos los argumentos. Mire cómo Dios le responde. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Y por qué Dios permanece en silencio? ¿Por qué a veces parece que los cielos son como hierro? Por eso, ¿por qué oramos y no vemos respuesta? Número 1, escudriñemos nuestros corazones. Número 2, confesemos nuestros pecados delante de Dios, como individuo y como iglesia. Tercero, alineemos nuestra vida. Alineemos nuestra vida a lo que dice su palabra. Te invito a que ores conmigo. Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra tan importante la que nos ha dado en el día de hoy. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Te confesamos nuestros pecados
y nuestras rebeliones delante de ti. Oh dulce pastor, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, querida familia. Los que se conectaron tarde, por favor, ahora al terminar, vea el mensaje completo. Es importante. Comparta en sus grupos este mensaje que tiene que ver con la restauración. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes y continuemos confiando en el Dios restaurador.